Emprendedores y emprendedoras, ¿cómo manejamos una crisis sin morir en el intento? ¿Qué es un cambio? De todo esto vamos a hablar ahora. Soy Aren Liparit de Escala tu Negocio y quédate que vamos a empezar hablando justamente de eso. Para empezar, ¿sabías que en japonés la palabra crisis es una composición de dos conceptos que tienen que ver con peligro y oportunidad? Entonces, fundamentalmente, el cambio, ¿qué es? El cambio es el paso de una situación A una situación B. Bien, en donde tenemos una situación A que nosotros llamamos zona de confort, es decir, una zona donde conocemos las variables, los riesgos y toda una situación porque ya la estamos viviendo, a una situación B en donde hay variables y un montón de cosas que desconocemos, es decir, nos enfrentamos a incertidumbre. Y como sabemos, la incertidumbre es algo que nos asusta a todos. Bien, entonces la primera barrera hacia un cambio somos nosotros mismos. Una de las primeras cosas ante un cambio que debemos hacer es adoptar un sentido de urgencia. Es decir, se presenta un cambio y tenemos que comprometer toda la organización para enfrentar ese cambio y poder adaptarnos. Hay varios tipos de cambio. Hay cambios queridos y hay cambios, digamos, impuestos. Cambios queridos es cuando una organización se da cuenta de determinadas cosas y desea pasar de una situación A una situación B, entonces planifica ese cambio. Ahí lo que estamos llamando es un experto, por lo general, en gestión del cambio, en donde se pasa, justamente se gestiona ese paso de una situación A una situación B. Bien, después tenemos los cambios impuestos, en donde intervienen factores y variables que nosotros no conocemos, por lo general son factores y variables exógenos, que nos obligan a cambiar de forma más o menos abrupta. De hecho, el ser humano ya prevé esos cambios o la posibilidad de esos cambios cuando hacemos el plan de negocio a la hora de armar una empresa o de querer planificar nuestra empresa. En uno de mis videos yo les hablaba de que en un plan de negocio a nivel financiero sobre todo se habla y se planifican diferentes escenarios posibles, escenario A, B, C y D. Es decir, si pasa tal cosa, sucede tal otra. Si pasa el escenario B, actuaremos de acuerdo al escenario B y así sucesivamente. Pero en global, lo que es importante que todos sepamos es que el cambio y cómo se enfrenta ese cambio depende del capital humano de la empresa. Según cómo lo tome el capital humano de la empresa ese cambio, así van a ser las probabilidades de éxito o de fracaso. Y recuerden, toda organización es el reflejo siempre del capital humano que trabaja en él. De hecho, estas organizaciones, frente a un cambio abrupto o impuesto, aquellas organizaciones que no sepan adoptar un protocolo de cambio rápido y efectivo, están destinadas a desaparecer. En el mediano y largo plazo, esas empresas morirán. Así de sencillo. Aquellas que no sepan adaptarse no tendrán una larga vida. Lo estamos viendo ahora, hay un montón de empresas y organizaciones educativas que ante este cambio abrupto e impuesto, exógeno, están llenas de muy buenas intenciones, pero que no han sabido plasmar en la práctica, que lo han sabido plasmar solamente sobre un papel. Bueno, esas empresas muy probablemente a un corto, no tanto, pero quizás mediano y largo plazo, estén destinadas a desaparecer. Recuerden que a nivel de imagen, el no saber adaptarse a un cambio tiene un daño irreversible. El cliente se acuerda de aquellas empresas que no han sabido acompañar los momentos de crisis personal, entonces eso difícilmente lo perdonarán. El cerebro humano está programado para eso. En los momentos de profunda crisis,
el cerebro humano sabe con quién puede y en quién puede confiar y quién no ha sabido tomar las medidas pertinentes. Bueno, entonces es en este contexto en donde cambio, que podemos decir que puede ser positivo o negativo, pero siempre es un salto hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre. Bueno, y en este contexto que la palabra crisis generalmente adopta una connotación negativa, es decir, cuando hablamos de crisis, nosotros por lo general hablamos de crisis como de algo malo, pero también hay unas pequeñas veces, muy pocas veces, en donde la crisis en realidad no es algo tan malo. Hago un ejemplo, el crecimiento abrupto de una empresa e inesperado, en donde, bueno, en un año crece un 300 o un 400% más de lo esperado, muchas veces puede llegar a ser, si es mal gestionado ese cambio, puede llegar a volverse de algo positivo a una crisis profunda que muchas veces hasta hace quebrar la empresa. Bien, es decir, todo cambio siempre, sea positivo o negativo, tiene que ir acompañado por una reorganización de procesos, de protocolos y una vuelta a pensar determinados procesos que se están llevando a cabo dentro de la organización. Eso sea para lo positivo y, con mayor razón, para lo negativo. Y bueno, entonces, en este tipo de cosas, la figura de un consultor, de una mirada externa, es fundamental porque siempre que se quiere lograr un cambio y dar un sentido de urgencia a ese cambio, es necesario que alguien con una mirada neutral de la empresa venga y lo instrumente y acompañe hacia ese cambio. Pero bueno, como dijimos que las empresas estamos hechas por capital humano, vamos un poco a hablar de lo individual con respecto al cambio. Está probado de que aquellas personas que han sufrido un trauma muy grande, en caso de terremotos, catástrofes naturales, duelos, fallecimientos, pérdidas y etcétera, aquellas personas que tienen un vínculo social y que tienen lazos sociales, no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de lazos sociales en persona, que tienen un vínculo con la comunidad mayor, son aquellas personas que logran sortear ese cambio de manera más eficaz y efectiva. Esas personas que además tienen recursos internos mayores, como puede ser la flexibilidad, la capacidad de adaptación al cambio, la tolerancia a la frustración, la resiliencia y toda una serie de factores, lograrán tener mayor éxito. Pero entonces, como las personas somos las que formamos las empresas, en las empresas pasará lo mismo. Es decir, aquellas empresas que tengan un personal comprometido, lo que se llama en criollo tener la camiseta puesta de la empresa, ¿no? Un personal flexible, un personal que se adapte al cambio y un personal que siga y tenga y esté en el mismo eje de la empresa, serán aquellas empresas que tengan ese tipo de personal las que logren manejar mejor un escenario de cambio positivo o de crisis negativo, digamos. Entonces, una empresa, ¿cómo hace para sortear una situación de cambio y de crisis? Bueno, más o menos es lo que venimos diciendo, es decir, capacidad de adaptación de procesos y protocolos, ¿bien? Un personal comprometido, flexible, que se adapte, que entienda la situación. Por supuesto que la empresa que antes del cambio hayan adoptado una política de recursos humanos tendientes a favorecer y a entender el trabajador de la empresa, es importante y fundamental que esas empresas antes del cambio hayan adoptado una política de atención al cliente en donde han fidelizado a los clientes, porque son los clientes fieles los que te van a ayudar a salir de la situación negativa o que tengas que reinventarte para poder sortear ese momento de dificultad. Entonces, en eso es muy importante tener claro que tanto el personal que trabaja en la empresa como los clientes son un poco los dos pilares
acompañado por tu capacidad de adaptación al cambio, los que van a permitir a las empresas que en los momentos negativos puedan resistir. Pero bueno, como hablamos antes de una palabra que está además muy de moda, que es la resiliencia, es decir, la resiliencia vendría a ser la capacidad ante un hecho traumático de, gracias a los vínculos sociales y los recursos internos de cada uno, poder salir adelante. La pregunta es, ¿las empresas tienen resiliencia? Sí. De acuerdo a prácticas estratégicas y todo lo que les he venido hablando con anterioridad, las empresas pueden tener resiliencias. Y en eso es fundamental, son fundamentales algunos factores, por ejemplo, las políticas estratégicas y la acumulación de aprendizaje de una empresa. Bien, es lo que comúnmente en el ámbito empresarial se llama la historia de la empresa y por qué nosotros confiamos en empresas mucho más antiguas o viejas que las empresas nuevas, porque bueno, han sabido superar determinadas crisis que las empresas nuevas no. Entonces, todas aquellas prácticas estratégicas que han servido, la empresa tiene que tener esa capacidad de acumulación de aprendizaje como para saber en determinados momentos de cambio, sea positivo que negativo, cuáles de esas estrategias han funcionado y cuáles aplicar. Entonces la pregunta es, tú de tus estrategias en el pasado que has adoptado ante un cambio personal o empresarial, ¿cuáles volverías a poner en práctica ahora para sortear este momento de dificultad o para sortear la posibilidad de un cambio el día de mañana? Bueno, si te ha gustado este video me lo haces saber y nosotros nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias.